en el día a día con respecto a la sanidad. Así que el día de hoy es el mensaje de la sanidad, pero vamos a ahondar en la perspectiva, yo diría, universal de la sanidad desde la perspectiva del reino, desde la perspectiva de Dios. Vamos a ver, las escrituras nos hablan sobre la sanidad. Vamos a empezar con lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre la sanidad? Bueno, nos dice que Dios es nuestro sanador, ¿verdad? En Éxodo 15:26, ahí está la primera escritura donde Él dice que Él es el Señor que nos sana. Esa es nuestra primera escritura, Éxodo 15:26. En el Salmo 103 nos dice, Dios perdona todos sus pecados y sana sus enfermedades. Entonces, podemos entender que Él, Dios, es nuestra sanidad, Él es nuestro sanador. Ahora, cuando hablamos de sanidad, nosotros pensamos inmediatamente en nuestro cuerpo físico, pero hay muchos ámbitos de sanidad. Está la psicología, la parte psicológica, la parte emocional, está la sanidad de nuestro pasado, está la sanidad de nuestra identidad, de quién creemos o sentimos o pensamos o entendemos que somos, el por qué y el para qué somos lo que somos. No es un asunto de vivir en la rutina que hemos creado y simplemente vivir día a día esperando un mejor futuro que nunca llega, sino creando un futuro a partir de nuestro día a día. Pero a veces tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. A veces tenemos que sanar nuestras relaciones con nuestros familiares, con nuestros amigos, con conocidos. A veces tenemos que sanar nuestra forma de pensar con respecto a Dios. A veces tenemos que sanar nuestra forma de ver la vida. Hay muchas cosas en las que la sanidad puede aplicar, no solo en la parte física, como les digo, psicológica, emocional. eh, Se me ocurren tantas, la verdad. Pero el punto de la sanidad es que pasamos de un estado defectuoso a un estado de, digámoslo así, de plenitud, donde no nos falta nada, donde ya no necesitamos nada más, donde estamos completos, donde somos lo que deberíamos ser. Ahora, en la palabra también Jesús sanaba. Cuando Jesús vino con la misma, con el mismo énfasis de sanidad. Vamos a ver, para referencia, vamos a estar escribiendo vamos a tener las escrituras escritas en el chat. Tenemos Éxodo 15:26 y el Salmo 103 del 2 al 3, ¿ok? Para que lo pongamos ahí. Ahí van a estar las escrituras por si acaso se les va alguna. Es indispensable que entendamos que Jesús vino también a traer sanidad, pero Jesús vino no solo a traer sanidad física, él trajo la sanidad literalmente universal, la salvación, la restauración de todas las cosas. El problema es que nosotros a veces vemos cosas, pero como vemos en parte, no entendemos el plan y el actuar de Dios. ¿Por qué si Dios restauró a través de Jesús las cosas, todavía hay padecimiento, todavía hay dolor, todavía si dejamos un lote baldío, cuando llegamos lo que hay es un montazal, un zacatal ahí lleno de basura y de caos? ¿Por qué? Porque una cosa es la realidad natural de este mundo que tiene que seguir su curso hasta que el Señor regrese y lo haga nuevo. Y otra cosa es nuestra realidad espiritual en Él. Y otra cosa es nuestra realidad cuando estemos allá. Entonces, a veces a nosotros se nos confunden los factores de realidad, las realidades, diferentes realidades. Una cosa es esta realidad en este mundo, en este plano, donde el Señor va a permitir que todo siga su curso de la manera en como tiene que seguirlo. No significa que Él no pueda intervenir, no significa que Él no pueda hacerlo, lo hizo, lo hace y lo seguirá haciendo, pero no siempre lo hace. Y no siempre lo hace en la manera en la que nosotros esperamos, creemos o pensamos que debe hacerlo. El Evangelio de Lucas 6:19 nos dice también, anteriormente hablé de Mateo 4:23, ahorita Lucas 6:19, nos dice que
Él también sanaba. Él sanaba enfermos, él sanaba endemoniados. La sanidad es parte del poder de Dios, es parte de su identidad, es restaurar lo que está malo y traerlo a su verdadera naturaleza, a la naturaleza que Él creó. Está en el poder de Dios. Recuerdo en el Evangelio de Marcos 5:34, en Marcos 5:34, Jesús sana a una mujer de un sangrado de 12 años. Yo me imagino que ella durante esos 12 años, cada año pensaba, Señor, ¿por qué no me sanas? ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué ofrendas tengo que llevar? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que yo sea sana? ¿Cuántas preguntas nos hacemos a veces con respecto a la sanidad? Y es importante que nos confrontemos. No quiero que veamos a los demás, quiero que nos veamos nosotros, nuestro corazón y nuestra mente, cómo reacciona, cómo piensa, cómo siente, cómo actuamos. Inclusive en Hechos 3 6 del 6 al 8, Jesús sana, se cuenta la historia del cojo que es sanado en el nombre de Jesús. Y vemos una y otra y otra y otra ejemplos de cómo Él va sanando y ha sanado. Y los apóstoles sanaban también en el nombre de Jesús. También se nos da dirección por ejemplo, en Santiago 5 del 14 al 15, se nos dice que si hay alguien que está enfermo, traer a los ancianos, ungir y poner las manos y poner manos y sanarán, orar por esa persona y serán sanados. Entonces vemos que la sanidad es algo recurrente, es algo no solamente que el Padre trae, el Hijo lo sigue dando, sino que también hasta los discípulos y se extiende como una realidad dentro de la fe. Ahora, de todas las sanidades, tenemos que entender que la prioridad de Dios era la sanidad espiritual. El mundo no tenía acceso a esto. El mundo, y llámese el mundo, todo el planeta y todas las civilizaciones, desde la A hasta la Z, no tenían acceso a otra cosa más que la muerte. Y la única manera de restaurar lo que había acontecido en Edén era pagar ese precio, pero era un precio impagable por el ser humano. Y ahí es donde la figura de Jesús viene a restaurar, pero no solo restaurar mediante el pago, también viene a cambiar el juego. Ya no es un tema de lo que tengo que hacer, ya no es un tema de liturgias, ya no es un tema de acciones o de trabajo o de repeticiones, ahora es un tema de fe, es un tema de creer que el sacrificio que el Padre hizo a través del Hijo es suficiente para que yo tenga vida eterna. Sin embargo, no queda ahí. El proceso era que ese es el inicio, esa es la puerta por la que cruzamos a nuestra sanidad espiritual y empezamos a caminar hacia una sanidad en todas las demás áreas. Un proceso que nos va a llevar años en la maduración de nuestra fe, en la comprensión de la magnitud de lo que Él ha hecho, no solo en nuestras vidas, sino en este universo completo. En el libro de Isaías dice en 53:5 que esta es probablemente la que más se menciona cuando se ora por sanidad. Por sus heridas fuimos sanados y lo establece como una realidad. Lo que pasa y lo que tenemos que entender es que en el mundo espiritual las realidades son establecidas y son verdaderas, no es una falsedad, es una verdad establecida en espacio y en tiempo, pero no necesariamente tienen que ser manifiestas en esta realidad. Y eso es lo que probablemente hace que para nosotros sea tan difícil a veces entender
el por qué oramos, el por qué hacemos todo esto, el por qué creemos todo lo que la palabra dice y todavía no están los resultados que hubiésemos esperado. Señor, tengo la fe, he hecho todo lo que me pediste. Vamos a explorar otros puntos de vista que nos van a ayudar a entender que esto va más allá de simplemente hacer lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacerlo porque es lo que tenemos que hacer. Pero si el resultado no es todavía el que nosotros queremos, tenemos que entender que esto va más allá. Y es muy importante porque eso tiene que cimentar nuestra fe y no debilitarla. Y vamos a ir, por ejemplo, vamos a hablar ahora de por qué a veces Dios no sana o por qué a veces Dios escoge que nosotros tengamos que pasar por cirugía o por algún proceso para poder sanar. Vamos a ver. En ocasiones Dios tiene un propósito aún mayor que la sanidad. Y ese es el primer tema. Y esto lo vemos en Corintios, en segunda de Corintios 12, del 7 al 9, donde Pablo tenía un aguijón en su carne y el objetivo de ese aguijón, obviamente, no se dice exactamente qué es. Hay personas estudiosos de la palabra que dicen que él padecía de la vista después de todo lo que le pasó al ver la gloria de Jesús, que él quedó como ciego, un poco doloso de sus ojos. Hay otras personas que dicen que era un tema emocional ante toda la matanza de cristianos y persecución de cristianos que él hizo, que lo atormentaban. Sea lo que sea, no dista mucho de lo que usted y yo podemos experimentar en esta vida. Y el objetivo de esta escritura es que entendamos que así como Pablo tenía un aguijón que permanentemente le pullaba, que permanentemente le dolía, ya fuese psicológica, fuese, ¿cómo se llama? Algo emocional, fuera lo que fuera, fuera física. Eh, Él pasaba orando y pidiéndole al Señor, le oró 3 veces, quítame esto, por favor. Y el Señor le dijo, no, bástate mi gracia. A veces Dios tiene un propósito más grande que la sanidad. Y es importante que entendamos, en el caso de Pablo, cuál era ese propósito, era recordarle su dependencia de Dios. Recordarle que aun cuando Pablo estaba recibiendo estas revelaciones tan impresionantes del reino de los cielos y demás, sin Dios él no era nada. Y para que él no se vanagloriara a sí mismo, para que él se mantuviera humilde, para que él se mantuviera recordando permanentemente que él necesita de Dios todos los días. Ese aguijón le fue dado. Nosotros tenemos que entender que a veces hay un propósito en lo que estamos pasando. El desierto, que puede manifestarse de muchas maneras, inclusive en el ámbito de la salud, llámese salud de cualquier ámbito, es una alternativa que Dios permite en nuestras vidas para que podamos ver las cosas como Dios las ve. Porque si todo estuviera bien, si todo estuviera perfecto, probablemente no estaríamos prestándole atención, probablemente no acudiríamos a Él en la manera en la que deberíamos. Y esto lo hemos reflejado en Israel. Cada vez que Israel prosperaba, abrían sus puertas al pecado, abrían sus puertas a la desobediencia, abrían puertas a idolatría. Y eso los llevaba a un castigo, los llevaba a una reprensión. Y no estoy diciendo de que Dios nos reprende o nos castiga con enfermedad. Lo que estoy diciendo es que Dios permite que las cosas tomen su curso. Si tú te sales de la sombrilla, de la protección y de la cobertura de Dios, te vas a mojar. Es una consecuencia lógica. Y a veces nosotros, cuando todo está bien, empezamos a explorar terrenos y territorios que no nos corresponden. Empezamos a cambiar nuestros hábitos. Empezamos a sentirnos tan bien que olvidamos realmente nuestra realidad. Vivimos también en un mundo caído, iglesia, en un mundo que es territorio enemigo. Romanos 8, 20, 23 habla de esto. La creación está sujeta a corrupción, dice la palabra. Romanos 8, 20, 23.
Y este mundo caído nos dificulta la labor, provoca en nosotros enfermedad, el estrés, el agobio. A veces nos han hecho pensar que si no tenemos cierto nivel de vida, cierto estatus de vida, estamos en fracaso. Si no logramos obtener ciertas cosas materiales, estamos en fracaso. Si no conseguimos la pareja que queríamos, estamos en fracaso. Nunca hay alguien que esté plenamente satisfecho. Y todas esas cosas generan en nosotros estrés, frustración, emociones que van carcomiendo nuestra vida y nuestros cuerpos. Comemos mal, tenemos malos hábitos, vivimos en un mundo caído. La enfermedad y la muerte aún existen. Y tenemos que entender que la absoluta sanidad, la sanidad completa y total, va a ser manifiesta en la eternidad. Se nos va a dar hasta un cuerpo nuevo. ¿Por qué creen ustedes que se nos va a dar un cuerpo nuevo? Porque este tiene que manifestar la naturaleza caída, mas el próximo tendrá una naturaleza eterna. Punto 3, porque la sanidad no siempre es inmediata. Vemos en Marcos 8, 22, 25, Jesús sana a un ciego en 2 etapas. A veces el proceso tiene una razón de ser. El Señor busca que nosotros entendamos que el objetivo no es la sanidad. A veces nuestra fe se vuelve sobre la sanidad. Te busco porque necesito sanidad. Te necesito porque necesito sanidad. Y la sanidad casi que se vuelve la razón por la que buscas al Señor. Se vuelve el objetivo. Se vuelve el principio por el cual tu fe se rige, cuando debería ser Él. También tenemos que entender que Dios prioriza lo eterno sobre lo temporal. En Juan 11:4, cuando Lázaro iba a morir, el Señor no actuó de manera inmediata para salvarlo de la muerte. Le permitió morir, porque también cumplía un propósito su muerte, y era manifestar la gloria de Dios. Entonces tenemos que entender que tanto usted como yo, indiferentemente, o nuestros seres queridos, por más que a nosotros nos cueste entender, por más que nos duela la realidad natural en la que estamos, el Señor va a actuar de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su plan, de acuerdo a su gloria. Y en lugar de nosotros juzgar a Dios por no actuar como nosotros queremos o como pensamos o como deseamos, tenemos que entender que el Dios es Él. Y nosotros somos los que vemos mal, nosotros somos los que entendemos mal, que duele y que se siente y que, por supuesto, pero en este mundo de emociones, en este mundo de pensamientos, en este mundo de sentimientos, más que nunca necesitamos ver las cosas como Dios las ve. Y es por eso que tenemos que explorar la palabra, es por eso que tenemos que orar. El factor 5 es que pueden haber factores espirituales o del corazón. Por ejemplo, en Santiago 5:16, a veces hay pecado en nosotros, a veces hay situaciones que vienen de atrás, que no se han confesado, que no se han manejado. No estoy diciendo de que esto es siempre, no. Son situaciones que podrían estar sucediendo, a veces sin que nosotros nos demos cuenta. A veces nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir puede ser en pecado y no nos damos cuenta porque nuestro entender es que esto es lo normal. Por eso necesitamos ir a Él y decirle, Señor, escudriñame. Si hay algo que yo realmente estoy haciendo mal y no me he dado cuenta, enséñame, corrígeme, muéstrame, porque yo no quiero estar mal contigo. Yo no quiero darle cabida al pecado, porque cuando Israel le daba cabida al pecado, era como salirse de la sombrilla, de la cobertura, y era automáticamente puesta en peligro. No queremos vivir así.
No todos reciben milagros, pero todos reciben gracia. Hasta en la carta a los Hebreos, dice en el Hebreos 11, 35, 39. Algunos fueron liberados, otros sufrieron y otros murieron en la fe. La fe no te garantiza resultados inmediatos. La fe no te garantiza que la victoria que Cristo pagó por ti se va a manifestar aquí con reconocimiento, con honra, con dinero, con victoria. No, eso no es lo que la palabra dice. Y lo podemos ver en los mártires de la primera iglesia, desde los mismos apóstoles. La fe no garantiza que la victoria que Cristo ganó por nosotros sea manifiesta aquí. Sí va a ser manifiesta en su tiempo. Hay verdades que tenemos que equilibrar. Dios puede sanar, Dios quiere sanar, pero Dios no siempre sana de la forma o en el tiempo en el que esperamos. La sanidad es real, pero el propósito que Dios tiene es mayor que solo el ámbito físico, emocional, mental, etcétera. Nuestro enfoque correcto tiene que ser orar con fe, confiar en la voluntad de Dios, sea cual sea, aceptarla y alabarlo, descansar en su gracia, descansar en que la decisión que Él tome es mejor que la que yo pienso que es. Es parte de desprendernos de nosotros mismos y dejar que Dios sea Dios y confiar en Él. Si nos desilusionamos, si nos frustramos, si nos enojamos, entonces estamos diciendo, yo sabía mejor que tú, yo quería que hicieras mi voluntad, cuando no estamos entendiendo lo que Dios ve, cuando Dios tiene un propósito y un plan mucho más grande que el que tú podrás jamás imaginar. ¿Por qué a veces Dios nos sana? O vamos a usar esto más bien de esta manera, vamos a verlo en este ángulo. ¿Qué es de qué manera utiliza Dios a veces el hecho de que no sana? A veces busca que a través del desierto Él quebrante nuestro orgullo, que es un muro que nos divide, que nos separa, que no nos ayuda a entender y a comprender y a vivirlo a Él. Nos quebranta de la autosuficiencia, de pensar que nosotros lo podemos todos solos, algo que nos dice este mundo todos los días. En Corintios, en segunda de Corintios 12, del 7 al 9, se nos habla de que Pablo reconoce su debilidad y él evitaba ser exaltado. También en Hebreos 12:11, la disciplina produce fruto de justicia. Nosotros tenemos que humillarnos delante de Dios y reconocer que Él es Dios y que Él sabe lo que está haciendo, aunque nosotros no entendamos nada. Y nuestra dependencia es en Él, total y absoluta. No todo se trata de un quebranto. También puede ser que Dios nos está corrigiendo, nos está también amando de una forma diferente, está afirmando que Él es el que está en control, no nosotros. Y tal vez está restaurándonos donde realmente necesitamos restauración, en nuestra relación con Él, haciéndonos sentir esa impotencia que nos lleva a rendirnos y a declarar que Él es Dios sobre todas las cosas y a confiar más allá de lo que ven nuestros ojos. Tenemos que entender que el enfoque bíblico es más relacional que destructivo. En el libro de los Salmos, en Salmos 34:18, Dios está cerca del quebrantado. 34:18. Dios está cerca del quebrantado. Y eso es importante que entendamos. Él entiende. Él es empático con nuestro dolor, pero Él permite que las cosas tomen el rumbo que Él ha diseñado, que Él ha visto como el correcto para poder cumplir su propósito. Juan 10:10, por ejemplo,
En Juan 10:10, Jesús vino a dar vida y no a destruir. El quebrantamiento no es el fin, aunque a veces se sienta como eso. Es un medio por el cual viajamos hacia la verdadera vida, hacia una dependencia de Él, total y absoluta, rendidos a Él, dejándolo a Él ser Dios. Lo que Dios realmente hace es que nos está liberando de nosotros mismos, de una falsa versión de nosotros mismos, de nuestro orgullo, nuestro deseo del control, nuestra autosuficiencia y dependencia de lo visible. Él quiere llevarnos a la dependencia real que es de Él, una identidad de nosotros en Él y a una visión espiritual, capaces de comprender la voluntad de Dios en medio de las circunstancias. Tenemos que aprender a ver con los ojos de Dios, iglesia. Eso es muy clave. En Corintios, Primera de Corintios 2:14-16, se nos habla de que el hombre natural no entiende lo espiritual. Lo que Dios busca es transformarnos de lo natural a lo espiritual, de lo temporal a lo eterno, para que nosotros empecemos entonces a comprender las cosas desde la perspectiva de Dios, no la nuestra, porque nuestra perspectiva es muy limitada. La palabra dice que nosotros vemos en parte, y cuando eso sucede, no solamente vemos en parte, pensamos, comprendemos y actuamos en parte. Un ejemplo perfecto en la palabra acerca de esto es Job. Job no fue quebrantado porque estaba mal, pero fue un proceso en el que Dios literalmente le permitió conocerlo a él más profundamente y ver más allá de sí mismo. Dios quiere que nuestro enfoque sea ajustado. Dios usa las circunstancias sí para quebrantarnos, pero también ese quebranto nos produce transformación y muchas veces incluye quebrantar nuestro orgullo con el propósito redentor y no destructivo. Dios no está en contra tuyo, no está en contra de la persona que amas, de la persona que ves que tiene dolor. Por el contrario, Dios está en contra de lo que te limita para conocerlo plenamente. Dios no te rompe para destruirte, te transforma para revelarse a ti, para que tú le conozcas en verdad. Y yo recuerdo que en esta semana, entre tanto estudio que estaba haciendo de la palabra, una de las escrituras que más me quedó presente fue en literalmente en Jeremías 4:22. La nueva traducción viviente dice, mi pueblo es necio y no me conoce, dice el Señor. Son como hijos tontos, sin entendimiento. Son lo suficientemente listos para hacer lo malo, pero no tienen ni idea de cómo hacer lo correcto. Y esa es nuestra realidad en este mundo, iglesia. Si nosotros no aprendemos a ver con los ojos de Dios, no vamos a poder caminar con Él en la manera en la que Él quiere que caminemos. Ahora, vamos a hablar acerca de el enfoque de nuestra vida. No debemos solo enfocarnos en la necesidad. Si bien es cierto, la necesidad de sanidad es importante, no debe ser nuestro enfoque en la vida. Obviamente tenemos que el dolor es natural. Yo pasé el 2024 prácticamente todo el año con un horrible dolor. Y aprendí a confiar en Dios en medio de mi dolor. No tenía salida, no había forma en la que yo me pudiera operar con una piedra en el riñón tan grande que me causaba, no podía ni caminar 10 metros sin que yo sintiera que me desvanecía del dolor. Pero aprendí a confiar en Él, aprendí a amarlo hasta con el dolor. Convertí mi dolor en adoración, convertí mi dolor en alabanza, convertí mi dolor en dependencia, convertí mi dolor en una actitud de rendición. La enfermedad nos lleva a buscar sanidad, es lógico. Las crisis hacen que nosotros queramos buscar solución.
Pero el riesgo que a veces cometemos es reducir a Dios a que Él se convierta en el Dios que solo resuelve problemas. Un ejemplo claro de esto vemos en Juan 6:26, donde Jesús confronta a la gente. Lo seguían por el pan, no por quien Él era. Y eso no debe ser. Nosotros no tenemos que seguir a Dios por las soluciones. Dios va a redirigir completamente nuestro enfoque. Él no ignora la necesidad, pero muchas veces hay algo más profundo que la necesidad misma. Nos lleva de la necesidad a la revelación. Un ejemplo de esto es en la segunda de Corintios 12:9. Dios no quitó los problemas de Pablo, pero le mostró algo mayor. Le mostró que la gracia de Jesús, la gracia de Dios es suficiente. Qué impresionante, porque ahí es donde conocemos la magnitud de la gracia de Dios en nuestras vidas. Dios quiere que veamos más allá, iglesia. En el libro de Job, del 1 al 42, en la historia, básicamente Job dice, antes te conocía de oídas, de oído, ahora te veo. No solo recibió respuestas, también recibió revelación de Dios. Y yo creo que como iglesia a veces ese es nuestro problema. Conocemos a Dios ritualísticamente, conocemos a Dios como un amuleto, conocemos a Dios como una rutina, pero no estamos recibiendo comunicación directa, no estamos recibiendo revelación. Y una iglesia sin revelación es una iglesia que camina a ciegas. La verdad central de la sanidad podemos decir que sí sana, Dios sí sana, pero también a veces Él escoge no sanar o responder no tan rápido como queremos o en la manera en la que queremos. A veces guarda silencio. En la carta de los Hebreos podemos ver en el capítulo 13 y 8, Él es el mismo siempre. Jesús no cambia. Y si Él permite estas cosas es porque Él tiene una perspectiva muy diferente a la nuestra y la de Él es la correcta. Dios está formándonos en dependencia, está formando una fe genuina en nosotros, una fe que no depende de sanidades, una fe que no depende de circunstancias positivas o de solo situaciones buenas, una fe que en lo bueno y en lo malo, en todo tiempo y a destiempo, se permanece. Esto es madurez, iglesia. Es una relación profunda, total y absolutamente profunda y activa. Y en Santiago 1, del 2 al 4, vemos que las pruebas producen madurez. El enfoque correcto de nosotros tiene que estar en que Él no ignora la necesidad, pero la necesidad no es el centro de nuestra atención. El centro tiene que ser Dios, su carácter, su persona, su fidelidad. La necesidad puede llevarnos a Dios, pero el objetivo es conocer a Dios, no solo resolver el problema. Aún así, si la situación no cambia, Dios sigue siendo digno de confianza, digno de alabanza, digno de gloria. Que la situación no cambie no significa que nosotros ya tenemos que perder nuestra fe y desconfiar, porque eso no es así, no debe ser así. Ok, entrando en la parte final, Dios usa las circunstancias para enseñarnos a confiar. En Romanos 5, 3, 4, las pruebas producen perseverancia, producen carácter y esperanza. En Santiago 1, 2 también lo vimos, las pruebas producen y desarrollan nuestra madurez. Les voy a decir algo, no hay madurez sin pruebas, porque tienes que aprender a aceptar la realidad que Dios quiere que tengas que pasar.
Y eso a veces requiere que muramos a nosotros mismos, lo cual al final es lo que Dios anda buscando, que nosotros muramos a nuestra vieja naturaleza. Dios nos quiere llevar más allá de lo que vemos. Segunda de Corintios 5:7. Segunda de Corintios 5:7 dice, vivimos por fe, no por vista, iglesia. No podemos depender de la realidad actual. Aprender a confiar en lo que Dios dice, no solo en lo que sentimos, pensamos o vemos. Dios nos doblega a veces con esas pruebas que Él permite. En Hebreos 12:6, el Señor nos dice que Él disciplina a los que ama. A veces es una forma de disciplina, porque no estamos haciendo su voluntad, porque nos estamos saliendo del marco de su presencia. Esto puede incluir corrección, procesos incómodos, ajustes de dirección que no son realmente los que queremos. Pero eso no siempre es así. A veces no es por desobediencia. Por eso es tan importante que nosotros estemos con un corazón sensible y humilde para autoevaluarnos, para ver delante del Señor qué es lo que está sucediendo. Puede que el Señor conteste, puede que el Señor no conteste. Si el Señor no te contesta, significa sigue confiando, sigue orando, sigue confiando. Podemos ver en el libro de Jonás, Jonás huyó, Dios interviene. Las circunstancias que él redirige su camino. En Juan 9:3 podemos ver que la gente alrededor le pregunta a Jesús, es que él estaba ciego, ¿por qué? Por los pecados de sus padres, y no, él estaba ciego para que la gloria de Dios fuera manifiesta. Entonces, ¿cómo lo entendemos bien? Porque a veces me encuentro con esas ideas que vienen de diferentes ángulos y que parecieran como opuestos, pero en realidad no lo son. Las pruebas son para crecer. Las pruebas buscan redirigirnos. Dios está formando nuestro carácter, corrigiendo nuestro rumbo. Las pruebas son ¿cómo se llama? También la consecuencia de vivir en un mundo caído. No todo tiene que tener necesariamente una causa directa o personal, pero es indispensable que siempre estemos escudriñándonos delante del Señor, viéndonos y pidiéndole a Él que nos muestre si hay algo en nosotros o si no, entonces, si Él desea que hagamos algo o si no, simplemente adorarle, alabarle, confiar en Él. En Romanos 8:28, la palabra nos dice que todas las cosas ayudan para el bien de los que le aman. Y ahí es donde quiero llegar, ahí es donde quiero aterrizar. ¿Amamos realmente a Dios? ¿Amamos a Cristo? Y estamos con Él en las buenas y en las malas. Estamos con Él aunque a veces hay silencio. Estamos con Él aunque a veces necesitamos una sanidad y no aparece. Yo les voy a decir algo. Yo ya necesitaba una sanidad y no aparecía y no aparecía y no aparecía hasta que al final de año las cosas se dieron y pude operarme y pude sanarme. Pero no siempre las cosas se dan. Y lo importante es que aún indiferentemente de las circunstancias, nuestra fe sea inquebrantable, inamovible, porque ese es el carácter que Dios está construyendo. Para terminar, Dios no siempre, yo diría, busca rompernos porque fallamos, pero sí está buscando formarnos, está buscando que nosotros nos acerquemos y mediante su presencia seamos transformados, podamos ver y entender cosas más allá del razonamiento humano. Entendamos que Dios es todopoderoso, es increíblemente hermoso y Él tiene el control de todas las cosas en espacio y tiempo. Él sabe lo que hace y cómo lo hace. Y nosotros tenemos que ser su pueblo, representarlo, ser extensiones de su verdad. Pero para eso solo podemos hacerlo viviendo en Él. Si tenemos necesidades de sanidad,
Si tenemos un conocido, un familiar que necesita sanidad, sigamos orando. Sigamos haciendo lo que la palabra nos dice y confiemos. Pidámosle a Dios discernimiento. ¿Hay algo que tengo que hacer? ¿Hay algo que puedo hacer? ¿O qué quieres que haga? Pero no convirtamos la necesidad en el centro de nuestra fe. Convirtámoslo a Él en el centro y en la realidad de nuestra fe. Todas las cosas, dice la palabra, vendrán por añadidura cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y a veces nosotros se nos olvida que la salud, por más importante que sea en este contexto natural, sigue siendo añadidura. Hoy soy testigo de muchas necesidades de sanidad, pero lo que más me preocupa es a veces ver personas cuya fe se quebranta, cuya fe decae. Y eso es fácil pensar, ahora veo por qué y para qué, pero lo que tenemos que hacer como cuerpo de Cristo es orar unos por otros, es fortalecernos unos a otros, es sostenernos unos a otros, es creer y dejar que Dios sea Dios. Hasta aquí llega la enseñanza de hoy. Espero que esto les dé a ustedes algunas perspectivas de análisis, que vayan a buscar en las escrituras que les he dado para que esto también lo lleven a Dios, lo lleven al Señor, porque de eso se trata, de que ustedes también hagan su parte, de que ustedes también escudriñen la palabra, oren al respecto y busquen su respuesta. Nosotros no somos los dueños de la verdad, pero amamos al Señor y buscamos la verdad, la necesitamos, porque la verdad nos hace libres a todos. En el nombre de Jesús, así sea. Amén. Amén, amén. Gracias, Jerry, gracias por la palabra que nos has compartido hoy. Yo sé que este tema tiene más preguntas que respuestas probablemente, pero cualquier respuesta sí la podemos encontrar en la palabra y en la presencia del Señor. Eh, Antes de dar el micrófono, la palabra a algunas personas, Ana, quiero pedirles que cualquier petición que tengamos, que la pongamos en el chat. Dentro de unos minutos vamos a estar orando por estas peticiones y, y pongámoslas en el chat. Yo sé que siempre aparecen peticiones pongámoslas ahí en el chat por ahora y en unos minutos vamos a estar orando por todas ellas y por todo el grupo. Pero si alguna persona quisiera compartir algo acerca de este tema, agregar algo de lo que Dios ha hecho en su vida, puede ser testimonial, algo por lo cual estemos orando todavía o cualquier cosa que quisiéramos compartir. No sé si alguien tiene algo que decir a lo que Jerry ha aportado hoy.